Pocos aspectos de la vida cristiana son tan misteriosos como la vida de oración. Es aquello en lo hondo del corazón que nos vincula a Dios y que le vincula a Dios con nosotros. Y es de lo que nos habla a continuación esta lección continua del Sermón de la Montaña, todavía en los primeros versículos del capítulo 6 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Escuchar las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo tienen que forzosamente traer a la memoria del corazón esas otras palabras cuando en aquella ocasión los discípulos, los apóstoles, perdieron de vista a Jesús y después de buscarlo toda la noche, lo encontraron al amanecer en un lugar completamente solo, en un lugar solitario, arriba en la cima de una montaña, perdido en oración, donde había estado toda la noche orando en amistad, en relación filial con el Padre. Es precioso ese pasaje que nos ilumina lo que acabamos de proclamar, porque tiene un detalle que a mí siempre me ha llamado tanto la atención. Dice que cuando Jesús terminó de orar, le llevaban buscando toda la noche y sin embargo lo que debieron de ver era tan fascinante que no le interrumpieron. Dice que cuando terminó de orar le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí Jesús les dice: Cuando oréis, decid: Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. La conciencia que tienen estos hombres al ir creciendo en la amistad con Jesús es que la oración es fundamental en la vida de su Maestro, primero, y segundo, que ellos no tienen ni la menor idea de orar. Tengamos en cuenta que ellos son judíos, que ellos han rezado desde el día que han entrado en este mundo y que deberían de saber multitudes de oraciones y que han participado en la vida de la sinagoga y en todas las demás oraciones que reza el pueblo judío a todas horas, en cada instante. Como que de repente unos hombres adultos, como si fueran ateos o paganos, le dicen a Jesús: enséñanos a orar. A ellos les habían enseñado a orar su padre y su madre desde el día que entraron en este mundo. Y en la sinagoga, y en las escuelas rabínicas, y en todas las circunstancias de la vida, porque en todas las circunstancias de la vida los judíos están orando, por diferentes motivos. Pero de repente descubren que lo que hace Jesús es completamente diferente. Y aunque no lo entienden, ejerce una enorme fascinación sobre ellos. Y Jesús en el Evangelio de San Mateo dice a sus discípulos: cuando oréis. Fijaros como ayer no decía: tenéis que ayunar, tenéis que hacer limosna, tenéis que... No.
les corrige cómo no hacerlo. Y aquí hace lo mismo. Cuando recéis, o sea, da por supuesto que tenemos que rezar. Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Dios ni está sordo, ni es indiferente, ni es torpe de entendimiento. Ese no es el motivo de la oración. La oración no es la oportunidad de informar a Dios de algo que Él desconoce. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la dinámica de la oración es literalmente a la inversa. La oración no es sobre todo lo que yo le digo a Dios, sino lo que Dios me dice a mí. A la oración no se va a hablar. A la oración se va sobre todo a escuchar. Y dejándose amar en la oración, dejarse transformar. Esa es la obra y el objetivo de la oración. La oración no comienza en mí y termina en Dios. Comienza en Dios, ocurre en mí y a Dios vuelve, a Dios regresa. La oración que transforma el corazón, que transforma la vida. La oración que es el fuego del Espíritu, que derrite mis impurezas, me transforma y me configura en imagen y semejanza de Jesús. Orar es saber que no vivo yo, que es Cristo que vive en mí y en mí escucha y habla al Padre. Cuando recéis, no uséis muchas palabras, porque la fuerza de la plegaria no está en la palabra, sino en el silencio del corazón. Hay muchas definiciones preciosísimas de grandes santos sobre la oración, pero sobre todo la clave está en recordar que orar es amar. Donde no hay amor, no hay oración, y donde no hay oración, no hay amor. Quien ama, ora, y quien ora, ama, porque es uno de los modos excelsos, fundamentales de la oración. Amar con todo el corazón. Es el corazón de Dios que se vuelca sobre mi pequeño corazón, donde su corazón y el mío son una sola cosa. Todo lo que soy y todo lo que tengo, dice el Señor, te lo doy, me doy a ti por entero. Orar no es muchas palabras, orar es entregarme completamente a quien completamente se ha entregado a mí. Orar es reconocer que yo ya no soy yo y que yo ya no me pertenezco, que soy solo suyo, todo tuyo. Todo lo que soy y todo lo que tengo te lo doy, porque todo lo que tú eras y todo lo que tú tenías, oh Dios, me lo entregaste en tu propio Hijo. Que cada uno de nosotros se pare un momento a pensar si muchas de las dificultades que tenemos en la oración no derivan precisamente de estas muchas palabras. Y al fin de cuentas, como la oración es un misterio muy misterioso, solamente se sabe si se va creciendo en oración por un criterio fundamental, el único criterio que importa en la vida cristiana, que es el crecimiento en la caridad. La caridad que me vincula y me entrega a las personas divinas, la caridad que entrega la vida a los hombres mis hermanos. Mi oración no la ve nadie, mi caridad sí. La caridad es el sacramento de la oración, porque son expresiones de una misma realidad. Pero
en esta brevísima reflexión sobre un tema tan extenso, me atrevo a reforzar la importancia de dos ideas. Solo es posible la oración, solo se avanza en la oración si se avanza en la humildad. Y en la humildad de algo muy concreto, en la conciencia de que no importa cuántos años lleve en el sacerdocio, o en la vida religiosa, o en la vida parroquial, o en la vida matrimonial, o en la vida cristiana, cada mañana, cuando uno vaya a orar, lo primero que tiene que decir, antes de rezar el primer Padre Nuestro, la primera Ave María: Señor, yo no sé orar, enséñame a orar, que tu Hijo ore en mí, para que mi plegaria sea escuchada. Yo no sé orar, Señor, enséñame a orar. Y entonces Él, que es Maestro de amor infinito y de ilimitada paciencia, nos enseñará y orará Él mismo en nosotros a su Padre y dirá: Padre nuestro. Mirad, hay una palabra que lo llena absolutamente todo en la oración de Jesús, y es la palabra Padre. En esa sola palabra está encerrado el misterio de la oración.